En la cata del día de hoy vamos a hablar con una mujer increíble, una mujer que para mí es sinónimo de inspiración, de fortaleza, de la capacidad enorme de perdonar y es un referente para muchas personas, para muchas mujeres. Gracias por estar en este espacio, María Carolina. Ay, tan linda, muchas gracias por esta invitación. Feliz de tenerte en esta cata de libros, en donde vamos a hablar desde el fondo del mar. Tu libro, un libro que yo ahorita conversando con una amiga le decía que no solamente es la historia de tu vida, sino una forma de conocer tu corazón, de encontrar un poco esa persona que es María Carolina y cómo llegó María Carolina a ser la mujer que hoy inspira a tantas personas. Y por ahí quisiera empezar. ¿Quién es María Carolina Hoyos Turbay? Ay, esa pregunta es difícil, pero ¿quién soy? Soy una mujer familiar, muy familiar. Para mí la familia es el principio y el final de todo. Probablemente además vengo de una familia donde me inculcaron eso y donde he podido experimentar los frutos de pensar en que la familia es el principio y el final de todo. Soy tragona, me gusta mucho la buena comida, no cocino tan bien, entonces digamos me gusta más es comer y opinar. Amo los chocolates, soy buzo, me fascina digamos viajar, hacer planes. Me encanta vivir estudiando y vivo haciendo dieta, digamos. Llorona. Me encanta. Aprendí hace muy poco a llorar porque no había aprendido a llorar y aprendí y creo que lo he hecho muy bien. Que cuando salió la canción de Shakira yo les decía a mis sobrinas, las mujeres sí lloran y facturan. Exacto. O sea, una cosa no te quita la otra. 100%. Y además es mucho mejor llorar que no llorar. Lo que pasa es que probablemente hay personas que les ha pasado como a mí, que me educaron diciendo uno tiene que ser fuerte, berraquito, no llorar, no esto, y me la cogí muy a pecho. Porque además nos dicen que mostrar nuestros sentimientos está mal. Y yo me acuerdo, a mi chiquita me decían, la ropa sucia se lava en casa. Sí. Y usted no tiene por qué llevar los problemas de la oficina a la casa, ni los problemas de la casa a la oficina. Pero uno no tiene un clon, uno no tiene un avatar que mande a la oficina. 100%. Uno es aquí y allá, y lleva su alma y su corazón aquí y allá. Y cuando uno no es consciente y consecuente con lo que te está pasando, llegas a la oficina y explotas y la gente dice, pero a esta, está loca. ¿Qué le está pasando? Sí. Pero si uno llega y dice lo que está sintiendo, pues María Carolina tiene la oportunidad de pronto de encontrar una persona que le ayude a gestionar los sentimientos. 100%, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que cuando uno es sincero y se abre, tiene la posibilidad de que el mundo le entregue unas sorpresas tan fantásticas, además de personas que ni siquiera nos imaginamos, que creo que es mejor siempre decir la verdad, presentarse tal cual como es. Hablemos ahorita del libro, y yo quiero contarles que cuando empecé a leer el libro, a mí la historia de tu mamá siempre me ha llenado una parte del cuerpo, porque yo me acuerdo muy bien el día que dieron la noticia de la muerte de tu mamá. Yo estaba en el sofá de la casa de mi abuelo, que además mi abuelo es una figura muy importante en mi vida, y me acuerdo que cuando informaron lo que había sucedido, yo empecé a hablar de tu mamá con mi abuelo, y me acuerdo de la conversación con mi abuelo. Entonces, cuando empecé a leer el libro, empecé con ese sentimiento de traer a mi abuelo a la conversación en la que estábamos. Y a medida que fui leyendo el libro, fui encontrando una cantidad de otros puntos que me conectaban contigo, y uno de ellos es el buceo. Y quisiera que habláramos del buceo, porque me encanta la capacidad que tienes en el libro de correlacionar el liderazgo con el buceo. Hablemos de eso. Muy bien. Yo tengo una fortuna y entendí que era una fortuna, y es conocer la pasión. Hay gente que nace, vive, muere buscando su pasión y no la encuentra.
Y yo creo que fue una diosidencia. Mis papás, cuando yo tenía 14 años, íbamos a ir a Cartagena a unas vacaciones y pues estaban muertos del pavor porque a esa edad los niñitos se iban a la playa y pues empezaban a tomar y a hacer barbecues en la playa y eso le parecía fatal a mi papá. Y descubrieron que una muy buena manera para mi hermano y para mí de mantenernos alejados del trago a los 14 años era meternos en unas clases de buceo. Ellos en realidad ni sabían que era ese cuento, pero sabía que todos los días se tenían que levantar muy madrugados, no se podía tomar ni siquiera leche. Entonces ellos dijeron, no, esto es como, vamos a graduarlos de santos y lo que necesitamos es eso. Nosotros empezamos el curso, realmente no tomamos, fue espectacular y yo la primera vez que bajé y oí mi respiración y empecé a ver lo que el mundo submarino tenía para mí, dije, no, esto es conmigo. Y además, probablemente después he entendido más, me he sentido como otra vez en el líquido amniótico de mi mamá, no tengo ni idea, hay mil teorías que pueden ser parte de toda esta historia, pero amé el buceo y desde que tengo 14 años pues no puedo ver un charco porque quiero meterme a ese charco. Y encontré que el buceo es como la vida. A mí, ¿qué deporte en realidad uno diría que necesita del otro para sobrevivir? Y muchos podrían decir, pues, el fútbol. No. Puede haber una estrella, ¿sí? Y el equipo pésimo, le da pésimo, es goleado y realmente por ahí no va el agua al molino. El buceo es, realmente uno se necesita el uno del otro. Y lo primero que a uno le enseñan es el equipo de uno, lo más importante del equipo de uno es lo que uno tiene para su buddy o para su compañero de buceo. Uno no puede meterse al agua si no tiene cómo salvar a su buddy, pero también pasa eso, su compañero de buceo no se puede lanzar al agua si no tiene también todo dispuesto para ayudarlo a uno. Tan solamente eso, saber cómo como los delfines, el ser humano ha tratado de conquistar el océano y pues ha perdido muchas vidas para eso y se dieron cuenta que los delfines tenían mucho para enseñarnos a los humanos en cómo comportarnos debajo del agua. Los delfines son uno de los animales más inteligentes del mundo animal y ellos cuando están solos es porque están en peligro, nunca están solos. De hecho, en mi libro creo que cuento que yo hice un curso, digamos, de delfines y entendí algo que me fascinó y es, empezaba un día el curso y me llaman y me dicen, no empieza hoy porque hay un delfín enfermo y cuando hay un delfín enfermo, todos los otros delfines no hacen caso. Es decir, el concepto de la manada, el concepto de acompañarse, de solidaridad, de esto es espectacular. Entonces, creo que el buceo le tiene a uno muchas cosas, muchas enseñanzas de la vida, ¿no? Y tiene muchas similitudes a la vida, ¿no? Solamente la relación con el otro, aprender a pedir, aprender a dar. Aprender que cuando estás viendo cuánto oxígeno te queda, tú debes entender que así te queda una cantidad, la persona que va contigo puede que ya no tenga la misma cantidad y necesitas salir del agua, o sea, necesitas ir a empezar a ascender, pero también necesitas parar en el momento del ascenso y regularte. Una cantidad de aprendizajes que cada vez que yo leía en tu libro la correlación entre el liderazgo, entre el pensar el otro, estar tú bien equipado, ver que tú estás bien para luego ver que tu compañero está bien, me llamó muchísimo la atención porque en el momento en que estaba leyendo el libro me conecté con esa idea, María Carolina, y fue, realmente sí es el deporte que más te enseña sobre la solidaridad. Sí, es increíble. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo más pavoroso que le puede pasar a un buzo? ¿Qué es lo más difícil que le puede pasar a un buzo? Es quedarse debajo del agua sin oxígeno, ¿cierto? Y pues tú saber que hay alguien dispuesto y que hay alguien reservando oxígeno para ti es increíble. Pero adicionalmente a eso, 1000 cosas. El buceo es como la vida. Uno tiene un plan de navegación
que lo estudia uno en superficie, y cuando uno se lanza debajo del agua, probablemente ha ido a ese punto muchas veces en la vida, y uno no sabe, una marea, un cambio de temperatura, algo que haga que tú tengas que cambiar de una corriente, que tú tengas que cambiar de plan, ¿no? Y la vida es eso, aprender a identificar y tomar la mejor decisión de cambiar, ¿no? De estar dispuesto a cambiar el rumbo, de estar dispuesto, además de ver uno debajo del agua, no da por sentado nada. Uno en la superficie, respirar, digamos, yo antes de bucear nunca agradecía por poder respirar, eso es lo obvio, respirar, obvio. Pues ¿Lo das por sentado? Sí, lo doy por sentado. Pues no, tan obvio no es, ¿no? Es decir, es un regalo que Dios le da a uno de poder respirar y estar vivo. Pero uno debajo del agua oye lo que arriba en la superficie das por sentado. Tan solo oír tu respiración te enseña y te va sincronizando con tu voz interior. Yo realmente agudicé la posibilidad de entender que tenía una voz interior, que no estaba loca, debajo del agua, buceando, ¿no? Y me encontré con mi propio yo, y entendí que la intuición sí habla. No hay nada más delicioso que estar unos 45 minutos oyéndose y hablando con uno mismo, con semejante paisaje, porque todo lo que uno ve es absolutamente espectacular. Segundo, el aquí y el ahora. Cuando tú estás buceando, sí, es verdad, este es un deporte de alto riesgo, ¿cierto? O considerado como alto riesgo. Probablemente tenga el mismo riesgo que el fútbol, o te pueda hacer más daño el fútbol, pero sí hay que tener cuidado. Entonces, te llama al presente, al aquí y al ahora. Solamente puedes estar pensando, ahorita no puedes estar pensando en cuando estabas en la lancha, cuando vayas a llegar, cuando vayas a subir, no. Tienes que estar pendiente, porque entre otras te pierdes de, por ejemplo, de los buceos más lindos que yo he hecho en mi vida con mis dos niñitos, bueno, que hoy en día son gigantescos, pero yo les sigo diciendo niñitos, un pulpo al lado nuestro, wow, ¿no? Acompañándonos, y como si fuera poco y como si Dios no tuviera reservado algo más espectacular, después una muy linda tortuga nos acompañó al final, ¿no? Y aprender a identificar y a conocerse con la mirada, y aprender a darle gracias a un rayo de sol que es tan atrevido y logra bajar y logra iluminarte tan abajo. El cambio de las sombras, el sonido. Uno de los buceos que yo más recuerdo fue un buceo en el Pacífico. Tan distinto, tan diferente, ¿no? Porque además es oscuro, pero la cantidad de animales que ves. Y del tamañazo. Y el tamaño de los animales que ves. A mí me fascina el pez flauta, y siempre voy mirando por ahí buscando trompetas o flautas, porque me encanta ese animal. Y la diferencia en tamaños entre el Atlántico y el Pacífico es casi de 1 metro de diferencia. Pero ese buceo, María Carolina, estábamos con Nicolás, y era la primera vez que buceaba Nico en el Pacífico, y era temporada de ballenas. Y pudimos escuchar las ballenas. Teníamos unos corales al lado que hacía que el sonido rebotara y volviera a nosotros. Y me acuerdo mi marido desesperado buscando las ballenas por todos lados, y pues obviamente el equipo le dijo: eso, están lejos, no las vas a ver, escúchalas. Entonces también era esa capacidad de conectarte desde otros sentidos, conectarte desde el oído, y yo creo que eso te lo da el buceo. Y te lo da el buceo, y además acuérdate una cosa, el delfín no ve, el delfín solamente percibe las cosas, identifica las cosas a través de ese rebote del sonido, y entonces eso es otra cosa espectacular, como ver además los fríos, los calientes, todo es espectacular. Y ahorita hablabas de cuando uno baja y hay una corriente, y la corriente te cambia el rumbo. Hablemos de los cambios, porque hay una parte del libro que a mí me conectó una cantidad además del tema del buceo, y es cuando hablas de las promesas incumplidas. Porque yo me suelo dar mucho látigo cuando me prometo que voy a hacer algo y no lo hago. Pero tú te hiciste una promesa y gracias a Dios no la incumpliste. Gracias a Dios. Y la incumplí. Gracias a Dios la incumpliste, perdón. Y yo quisiera que nos contaras sobre esas promesas incumplidas. Sí, hay promesas incumplidas
que definitivamente generan dolor, y hay otras promesas incumplidas que sirven inclusive para la superación de uno. Yo en el libro cuento dos: una promesa incumplida que me generaba mucho dolor y una promesa incumplida que me dio la posibilidad de ser un escalón para mi superación. Cuando yo voy a hablar primero de esta, y es mi mamá. Uno da por sentado, uno se despide y en 4 días nos vemos y hacemos, y realmente uno no sabe cuándo es la última vez, uno no sabe cuándo es el último abrazo, uno no sabe cuándo nada. Y mi mamá me dijo: voy a ir a hacer una entrevista al cura Pérez, que es el guerrillero invisible, un guerrillero español, terrorista, pues que tenía mi mamá una entrevista. Mi mamá era periodista, eso era 1990, y ella dirigía una revista, un noticiero. Nos despedimos, sabía que dentro de 4 días ella venía y me acompañaba a una operación de las cordales, porque hace un año me estaba doliendo mucho la cabeza, me hicieron toda clase de chequeos y realmente se dieron cuenta que eran, gracias a Dios, las cordales y no otra cosa, pero el dolor era insoportable. Mi mamá se va, no llega a los 4 días y mi papá empieza: tienes que operarte, tienes que ir a la cita con el médico para que te operen las cordales. Y yo me di cuenta que mi mamá me estaba incumpliendo esa promesa, sin querer, pobrecita, pero que si yo cumplía la cita al médico, a pesar de mi dolor, estaba reconociendo que mi mamá no iba a volver. Y yo le decía a mi papá: no, yo espero, porque mi mamá algún día va a volver, Pablo Escobar la va a dejar libre y yo voy a ir a la cirugía con mi mamá, como quedamos la última vez que nos vimos. Así pasó 6 meses, esperando a mi mamá, aguantando el dolor físico y emocional, porque yo digo que cuando yo también estuve secuestrada en libertad, que probablemente es peor. El secuestro no es solamente privar a la libertad a una persona, es privar a la libertad toda la manada, toda la familia, todos los amigos, todo. Entonces digamos que en mi secuestro en libertad, yo todo el tiempo tuve que aprender, entre otras, a dominar mi mente. Y retomo y digo una cosa con el buceo: el buceo es 70% mente, 30% cuerpo. Quiere decir que, como la vida, ¿no? Si tú tienes la mente y eres capaz de hacerlo, el 30% el cuerpo responde, ¿no? Entonces aprendí a usar mi mente, entre otras, a tolerar tanto un dolor físico o sentimental, que se vuelve físico. Sí, que podía vivir y olvidar. Entonces, pues eso ha sido bien difícil. Esa fue una promesa incumplida, pues quedó incumplida. Y yo también incumplí la mía con el dentista, y pues cuando enterré a mi mamá me tocó ir a la operación y lloré lo que no está escrito, más que por el dolor físico, por realmente ir a esta cita sin mi mamá. Pero la otra es que después de 6 largos meses de secuestro en mi mamá, de no verla, entre otras estaba en este departamento donde estamos grabando cata de libros, aquí en Antioquia. Mi mamá, yo la veo después de 6 largos meses de secuestro, la vuelvo a ver, estaba herida, estaba agonizando, realmente ya no estaba muy ahí, estaba en el hospital, y yo acabo de cumplir 18 años. Uno usualmente a los 18 años se cree el dueño del mundo, la esperanza y la ilusión es la cosa más espectacular. En ese momento mi ilusión quedó en 0, y yo le juré a mi mamá, sin que ella me oyera porque lo hice mentalmente, pero juré ante el cuerpo de mi mamá que no volvería a sonreír jamás. Y han pasado todos estos años, esto fue el 25 de enero del 1991, y pues realmente me doy cuenta que logré incumplir el juramento. Y logré incumplir este juramento, y por este juramento que incumplí, primero, la que más ha celebrado, estoy segura, mi mamá en el cielo, le parece que esto es lo mejor. Y la segunda cosa es que entendí que no todas las promesas hay que cumplirlas,
y que hay unas que el incumplimiento hay que celebrarlo como este. Como en el buceo. Como en el buceo. Tú bajas, te das cuenta que hay una corriente y corriges el camino. Es que yo quería ir para allá, sí, pero no, vamos a ir por el lado de acá porque pues por este lado se puede bucear en este momento. Y de esas emociones y sentimientos nacen rencores. Pero si hay algo que yo te he visto hacer a ti que me ha llenado de inspiración profunda, es la capacidad de perdonar, inclusive en cámaras, a quienes te llevaron por ese sendero de tanto dolor. Sí. Y cuando uno lee todo ese capítulo en el que tú hablas del perdón y de lo que significó para ti el perdón, yo pensaba que no solamente significa para ti. Ese perdón que tú hiciste, yo creo que de una u otra forma nos acaparó a muchos de los colombianos que te acompañamos durante ese tiempo y pudimos perdonar también esos espacios. Ay, tan linda. Tú fuiste un pilar para empezar a sembrar una luz y una esperanza cuando tú en medios de comunicación dices es que yo lo perdono. ¿Qué le dirías a aquellas personas que han sido víctimas de tantas situaciones difíciles en nuestro país y en el mundo alrededor del perdón? Yo he tenido la fortuna de poderme reunir en grupos pequeños, al menos con 800 víctimas de la violencia en el país. Y hemos hablado mucho sobre la resiliencia, sobre el perdón, nos hemos visto a los ojos y han pasado cosas impresionantes. Solo diría que es que la vida tiene dispuesta para uno, que eso da para otro espacio que podemos hablar. Pero, y una de las cosas que nos hemos mirado a los ojos, hemos identificado el dolor. Hay una cosa y es, para yo hablar del perdón, tengo que decir que yo no soy ejemplo de nada y no creo que el mundo se pueda dividir entre los buenos, los que perdonan, los malos, los que no perdonan, y además porque las víctimas no somos las únicas personas que tenemos que perdonar. Uno en la vida pasa y se tiene que perdonar al marido, a uno mismo, a los hijos, al jefe, al amigo, a esto. Y me di cuenta varias cosas dentro de mi imperfección, no soy experta en esto, pero digamos a punta de dolor y de sufrimiento lo entendí, y puedo compartir algo de manera respetuosa, si sirve bien y si no pues dispensen, pero la primera cosa que me di cuenta es que uno no da de lo que no tiene, entonces realmente uno se tiene que perdonar uno mismo. Y uno se ha hecho tanto daño en la vida, tanto daño. Uno sabe lo que no le conviene y uno lo hace. Uno sabe mil cosas que uno hace y probablemente no sean tan pequeñas como uno cree. Decir palabras ociosas, uno cree que no tiene un poder enorme en uno y realmente lo tiene. Entonces primero uno se tiene que perdonar para poder perdonar a los demás. Segundo, perdonar es como en el buceo. ¿Qué es lo más importante en el buceo? O una de las cosas más importantes, lo hablábamos al principio, y es respirar. Perfecto, entonces respirar es demasiado importante, pero yo no cojo una bocanada de aire, me la meto y la agarro, pues porque si no suelto, pues muero. El perdón es exactamente eso. Eso es lo que yo creo, no quiere decir que todo el mundo tenga que pensar igual. Si yo mantengo mi odio y mi rencor, pues muero también. Uno debajo del agua aprende a soltar, y a soltar porque si no suelta muere, pero adicionalmente porque si no suelta no recibe, como en la vida. Si tú no sueltas, no vas a recibir. Si tú no aprendes a soltar y a estar dispuesto a volver a tener, simplemente esa ecuación no se da. Entonces, pues, ¿qué terminó pasando en mi vida? Que perdoné y siento que es el mejor negocio de la vida. A mí antes, ojalá me creas, desde el día que mataron a mi mamá, hablaban del cartel de Medellín, o de los narcotraficantes, o de Pablo Escobar, o de la coca, o de lo que fuera que tuviera que ver con eso, y a mí me temblaban las piernas y me daban ganas de vomitar.
Y solamente muchos años después, cuando perdoné, nunca más en la vida me volvió a pasar eso. Porque además me di cuenta de algo espectacular. Y es, el otro día una amiga que adoro me dice, ¿sabes que sé que por qué hablas de esta persona tan bonito si esta persona habla mal de ti? Y lo sé. Y le dije, allá ella. Pobrecita, me da pena porque cuando uno odia, genera un vínculo y una conexión. Entonces, pues nada más delicioso que no tener vínculo y conexión. Aprendí a perdonar y perdono todo. Y también entendí que hay que tener buena memoria y mala memoria. Y también estoy incentivando la mala memoria. Perdono, identifico, repaso, revisito, hago, paso. Agradezco y paso. No me puedo quedar ahí. Porque si me quedo ahí, pasa como en el buceo. Cuando tú bajas por la línea de seguridad y te quedas ahí abajo, ¿qué tanto es? Te perdiste de todo lo que estaba alrededor por quedarte en un punto en el que quizás te sentías cómodo o seguro. Exacto. Tú hablas de dos mujeres muy importantes en tu vida, además de tu mamá. Y yo quisiera hablar de tus abuelas. Ay, sí. Mi abuela Pilar se murió hace 2 años, no lo he podido superar, me ha dolido enormemente su partida. Eso es como volver a enterrar a mi mamá, una mujer maravillosa. No tenía un molde hecho en la época en la que le tocó vivir. Una mujer que hizo todo lo que quiso, fue 2 veces gobernadora del departamento de Caldas, senadora, de todo, sin tomarse un trago, sin quedarse por la noche en cócteles, es decir, que la política se hace tal cual. Arrancó el esquema y dijo, yo no voy a hacer política a lo masculino, voy a hacer política a lo femenino. Exacto. Y entonces además fue la mejor mamá y no abandonó a los hijos. Y además llegaba a su casa, siendo gobernadora, madrugaba como una persona increíble y hacía, lo primero que hacía, rezaba todos los santos días, pero a las 3 de la mañana dejaba hechos todos los floreros de su casa. Entonces, mira la belleza de Pilar. De Pilar además entendí muchas cosas maravillosas. Ella y yo vivimos siempre en una ciudad distinta. Yo en Bogotá y ella en Manizales. Y lo que es la conexión del amor. El amor logra cosas increíbles, inclusive sin ni siquiera uno tenerse que hablar, decir y de todo. El amor genera unas cosas maravillosas. Siempre que necesité a Pilar, sin ni siquiera llamarla a buscarla, ella siempre llegaba, ella siempre estaba. Entre otras, yo llegué acá a Medellín el día del asesinato de mi madre y fui al Hospital Central General que la habían llevado allá, y cuando llegué a la hora ya Pilar estaba ahí, porque así es el amor genera certeza, el amor está ahí. Y Pilar toda la vida estuvo para tener los niñitos míos, me acompañaba a fue como una mamá para mí. Y además me enseñó cosas espectaculares. Cuando el amor no depende de nada, es cierto. Cuando tú no le atas al amor más cosas e intereses distintos, amarte, eso funciona bien. Y la otra es Nidia. Nidia también es un molde que hicieron y lo echaron lejos. Yo pues he tenido como todos los grandes referentes en la vida de mujeres. A mí me crearon mujeres, me lideraron mujeres, me enseñaron mujeres, me quisieron mujeres y pues son mis mejores amigas. Ella, Nidia, mi abuela, hizo también las veces de mamá, pero fue una mujer increíble. En una época donde las mujeres jugaban tecanasta y pues estaban haciendo unas cosas distintas, ella trabajó desde siempre porque tuvo un sueño y además fue capaz en los años 70, cuando no se hablaba de pobreza, ni de combatir la pobreza, ni de que la pobreza era incómoda, entre otras porque nos habían enseñado que los más pobres eran los que más cercanos a Dios estaban, probablemente. Entonces, y ella fue capaz
probablemente por su propia historia, porque entendió la carestía, porque ella fue de familia inmigrante y los inmigrantes aprenden a valorar todo porque llegan a un sitio y no tienen absolutamente nada. Dijo, yo voy a dedicarme a combatir la pobreza, y así nace su gran ilusión de un sueño que ya lleva 50 años. Pero lo interesante es que hizo eso, crió 4 niñitos, los educó, estuvo pendiente de ellos, tuvo un marido político que era pues dificilísimo, digamos, además acompañar todo ese otro sueño, y fue capaz de identificar un sueño y trabajar por un sueño y volverlo realidad. Hoy más de 2.200 jóvenes son profesionales gracias a ella y le dicen mamá Nidia. Pero te voy a contar una cosa increíble, también me enseñó con su ejemplo algo maravilloso, y es que primero, servir. Cuando tú haces las cosas de corazón, no importa qué pasa, las sigues haciendo. Cuando tú haces las cosas por apariencia, ¿sí? Cuando tú te metes en un movimiento de lo que sea, porque ese es el movimiento de las mayorías, o porque lo que está en Vogue, o porque esto, probablemente te cueste más trabajo. Te voy a contar esto con su propio ejemplo. Ella siempre entendió la vida para servir. Y ella desde chiquito desde chiquitos nosotros nos decía siempre, la vida tiene sentido si tú tienes un propósito superior. Ahora esto es normal. Ahora lo habla todo el mundo. Habla todo el mundo, pero en esa época ella era una mujer increíble. Y le mataron a su hija. Y ella ese día tenía todas las excusas y las cosas para dedicarse a sanar su corazón o a consentir su dolor, cualquiera de las dos. Y ella realmente lo que hizo fue arreciar su compromiso para seguir trabajando y luchando por ese sueño. Y eso solamente se hace cuando tú haces las cosas por convicción, no porque la mayoría diga. Y para finalizar, algo de Nidia, ella no ha muerto, ella es divina, ella tiene 93 años. Yo estoy tratando de caminar sus pasos sin llenar sus zapatos, esos son sus zapatos, eso es su caminado, pero ella también me enseñó a caminar y a inspirarme en ella. Tiene 93 años, es divina y espero que nos dure mucho más, pero hay algo que es espectacular, y es ella era muy paisa de corazón y tenía grandes amigos acá, y Nicanor Restrepo fue muy cercano a mi abuela Nidia y estaba escribiendo un prólogo de un libro para ella, que nunca además se publicó, un prólogo, y en ese momento Nicanor murió. Y en el prólogo decía, he acompañado a Nidia tanto, he visto cómo Nidia es convencida del tema de los valores y del servicio, que muchos estrategas de comunicación muchas veces le dijeron, Nidia, deje de hablar de valores, que eso no es sexy, hable de cosas distintas, ¿no? Cosas que vendan, mira que conecten. Hoy todo el mundo le pide a los jóvenes que hablen de valores, que hablen de sentimientos. Una visionaria. Sí, ella es una visionaria. Y en esa visión de tu abuela nació la Fundación Solidaridad. Sí. Cuéntanos un poquito de lo que hace la Fundación Solidaridad, porque María Carolina Hoyos Turbay no solamente es la autora de un gran libro, del que estamos hablando de hoy, no solamente fue ministra, ha transformado una cantidad de sectores, sino que adicional a todo ello, hoy haces parte de una fundación que, como tu abuela en su momento, ha ido marcando vidas y generando oportunidades. Hablemos un poquito de la Fundación Solidaridad. Gracias. Mira, esta es una organización que fue fundada, creada, soñada, inspirada por una mujer católica que ha cumplido algo a cabalidad, y es que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hace. Voy a contar en 5 minutos rápidamente qué hace la Fundación Solidaridad por Colombia, y lo único que la gente realmente conoce es lo que no hace la Fundación Solidaridad por Colombia, porque la caminata es la manera en que históricamente, vamos a cumplir 50 años, pero históricamente al menos 40 años se monetizó y buscó recursos para poder fondear su operación. Eso no hace la Fundación. Lo que sí hace la Fundación es, tenemos un modelo de transformación de las personas
que tiene 3 grandes pilares. Uno, acceso a conocimiento. Entonces, por eso hemos logrado que 2.200 jóvenes sean profesionales gracias a la Fundación Solidaridad por Colombia. Tenemos jardines infantiles, acompañamos jóvenes, tenemos la Escuela de Ciudadanía Global más antigua de América Latina para jóvenes, les enseñamos, les generamos acceso a la educación. La otra es valores y la otra es liderazgo, porque ella entendió que si alguien no es líder, no va a entender el valor y la relación que tiene con su comunidad. Si alguien no entiende la diferencia entre robar y no robar, decir la verdad y decir mentiras, pues estamos fregados. Y si alguien no tiene un conocimiento específico que haga que haya prosperidad y panes sobre la mesa, pues no hay absolutamente nada. Y ese modelo lo hemos aplicado en diferentes cosas que sabemos hacer muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos jardines infantiles. Todos los niños que nosotros atendemos están por debajo de la línea de la pobreza extrema. Pero tenemos un software que mide qué pasa después con nuestros beneficiarios y ocupan los primeros puestos en los colegios grandes. Pero adicionalmente a eso, nuestros jóvenes que van a nuestra Escuela de Ciudadanía Global, como lo que nosotros buscamos es emparejar oportunidades, que la cancha de fútbol no esté así, que la cancha de fútbol esté así, que nos hemos dado cuenta que nuestra metodología, que ha sido realmente inspirada por una visionaria, lo que buscamos es, miramos un niño estrato 6 de 12 años y un niño estrato 1, que es con los que nosotros trabajamos, y vemos si los dos van a bachillerato, ¿qué los hace tan diferentes? Y ahí es donde nosotros emparejamos la cancha y nos dimos cuenta que, por ejemplo, pensamiento crítico. Entonces, todos nuestros niños desarrollan las habilidades para pensamiento crítico. Inglés, todos nuestros jóvenes terminan estando certificados con inglés B2. Adicionalmente, STEM, pues todo lo que nuestra área, que es demasiado importante, y también la posibilidad de estar bien entrenado para hacer las pruebas saber. Y pues en la universidad también, estamos en varias partes de Colombia, y una de las cosas más interesantes que hacemos es también atendemos desastres naturales, desde el 75, desde el maremoto de Tumaco hasta el huracán Iota, somos muy buenos en desastres naturales. Reconstruimos cosas, entregamos comida caliente para los damnificados en su momento. Tenemos una metodología muy interesante. Qué chévere conocer todo lo que hace la Fundación Solidaridad, porque además yo creo que cuando uno está al frente de este tipo de espacios y de este tipo de eventos, es consecuente con su forma de vida. Yo no creo que una persona diferente a lo que tú eres y lo que tú le has dado al mundo y lo que nos estás regalando con este libro podría generar el impacto que generas en la fundación. Cata linda. No es nada que no te merezcas, no es nada que no sientas desde el fondo de mi corazón. Para terminar, ¿por qué las personas que nos están viendo y nos están escuchando deberían leer Desde el fondo del mar? Muy bien, yo los invito a leer Desde el fondo del mar, porque es un libro que yo lo escribiría en 3 grandes razones. La primera es que es un libro que no tiene Photoshop, es la historia de alguien que vivió en los años de los 90, la guerra del narcotráfico en un país como Colombia. Y últimamente vemos series, las cuales no tengo ningún problema con estas series, pero series donde muestran a los narcotraficantes y a Pablo Escobar y de todo como una persona que ha superado y que ayuda a los pobres y de todo. Esa es una versión. Aquí hay otra versión, la versión desde las víctimas. Entonces, históricamente es un documento que es interesante verlo desde la historia, cómo vive una víctima, que son miles y millones de víctimas, las cuales yo represento en una época difícil de nuestro país. La segunda es que me muestro también sin Photoshop para ver cómo es la vida de una persona que nació teniendo la fortuna de tener muchas cosas, lo perdió todo y tuvo que volver a comenzar, ¿no? Y entonces los nuevos comienzos, las nuevas versiones, las promesas incumplidas son posibles. Pero la tercera es que yo me di cuenta que yo había desarrollado, producto solamente de mi experiencia, porque no estudié esto, pero aprendí con sangre, había desarrollado un método para superar cualquier problema. Yo no he tenido solamente el dolor de mi madre, he tenido muchos más. Y me di cuenta con los años que siempre
los soluciono de la misma manera. Y comparto acá mi método para solucionar cualquier problema, para perdonar lo imperdonable, para pasar la página de cosas que ni siquiera pensamos que vamos a ser capaces de solucionar, ¿no? Y es muy fácil, es producto de la intuición, es producto de mi experiencia y lo comparto ahí porque creo lo más lindo, Cata, de este libro, Desde el fondo del mar, es que cuando ahora, en estos años, este fue uno de los libros más vendidos el año en que salió, que fue en el 2019, aún hoy sigue vendiéndose y la gente leyéndolo o por Amazon o por Kindle o por en las librerías, y el feedback que he tenido gracias a las redes sociales de mis lectores, ¿no? Ahí es donde digo, valió la pena todo lo que lloré escribiéndolo, porque lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo contando esta historia, y he ayudado a mucha gente a superar cosas que parecían imposibles de superar. Entonces, para cualquiera que tenga un dolor, una tristeza, algo que hace que no pueda vivir ligero de equipaje, yo de pronto tengo una fórmula que le pueda ayudar. Me encanta, yo estoy segura, no es de pronto, yo estoy segura que quien lee este libro y aprende la fórmula que tú tienes ahí, va a poder superar muchísimas vicisitudes y tener herramientas que te ayuden a salir adelante de ellas. Yo te adicionaría otra razón, porque qué rico tener referentes de mujeres que nos enseñan y nos abren el camino, que con su piel, que con su dolor y con su experiencia nos inyectan esperanza. Ay, tan lindo. Porque tú en el libro muestras una realidad de una Colombia muy difícil y hablas de la historia de la víctima y pides que contemos la historia desde lo que realmente pasó con las víctimas. Sí, este señor pudo haber hecho A, B, C, D, E, F, pero eso no quita el Y, X, Z, W, que hizo tanto daño. Y esa es otra parte que también sumo a lo que estás diciendo, y es, este libro nos da la oportunidad de tener esa otra visión de Colombia, como tú dices, y quizás entender un poquito más el panorama, algo tan importante para los jóvenes hoy, que entiendan un poquito el panorama, lo que realmente ha venido pasando en nuestros países. Pero volviendo a la primera razón que decía, adicionando a la tuya, porque tú eres un referente. Ay, también. Porque para mí tenerte en este espacio, en esta cata de libros, es un orgullo y es un honor. Para mí. No solamente porque te quiero como mujer, sino porque estoy segura que hay muchas mujeres y muchas niñas allá que conocerte en este nivel de profundidad les van a dar muchas razones para construir su futuro. Ay, tan bella. Pues ojalá. Eres muy amorosa y además muy generosa. Yo sí creo que, y tienes razón, esa es una razón también muy poderosa. Creo que como mujer he podido, digamos, esta historia está narrada por mujeres y contada por mujeres e inspirada por mujeres, porque mis maestras, por la que yo lloro y aprendo todo eso, es una mujer, mis maestras son mujeres. Y después también le rindo, digamos, le entrego este libro a otra mujer que amo, que es la Virgen María. Y por eso lo escribí y le digo a ella, porque creo que además la Virgen María estuvo todo el tiempo cargándome durante lo que escribía. Realmente la sentí tan cercana, entonces realmente este es un libro como de mujeres, para inspirar mujeres, para conectarnos entre mujeres. Y que muestra la vida de grandes mujeres que con su caminar transformaron y siguen transformando la historia de nuestro país. Esta fue nuestra cata de libros. Espero se hayan gozado el espacio tanto como nosotras y espero vayan y compren el libro, porque la verdad, de nuevo, con toda la transparencia, este es un must para leer. Esto es algo que no solamente te sirve para entender el país, sino herramientas para ayudarte a salir de muchísimos problemas. María Carolina Hoyos Turbay, mil gracias por estar en este espacio el día de hoy. Esta es tu casa y nos vemos en la siguiente cata. Divina, gracias.